así como está en su lugar. Y el Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es, dile: tú eres el Dios, tú eres el Dios que adoramos, dile fuerte: grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoro. Tú eres el Dios, dile, te adoramos, y todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, te damos a ti la gloria. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Grandioso es nuestro Dios. Yo le pedí a mi hermano que pudiésemos entonar este canto antes de iniciar o tomarlo como introducción a lo que quiero hablar, porque qué importante es poder conocer a nuestro Dios. Hoy cantamos: tú eres el Dios que adoramos, y lo adoramos porque lo conocemos. Y en la medida en la cual usted y yo conozcamos a Dios, en esa medida nos vamos a enamorar más de Él. Vamos a saber qué es lo que Él espera. Y hay algunas cuestiones o algunas preguntas o algunas declaraciones que las personas hacen en contra de Dios, y lo hacen por el motivo que acabamos de decir, porque no lo conocen, desconocen a Dios. ¿Sí? Pero usted y yo que conocemos a Dios, hermanos, tiene que haber alabanza y adoración en nuestro corazón. Y una de las cosas que Dios desea que usted y yo podamos ser y hacer como sus hijos es vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y voy a leer del 13 al 16. Dios es bueno y Él está con nosotros en esta noche. Dice así la Escritura. ¿Está conmigo? Por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Sed santos porque yo soy santo. Primera de Tesalonicenses 4:7. Vaya rápidamente ahí conmigo también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Dice así la escritura: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero el 7 dice: no nos ha llamado Dios ¿a qué, hermanos? A inmundicia, sino a santificación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Voy a hablar algunas cosas en esta noche. Pero ¿cómo podemos alcanzar la santidad? ¿Cómo podemos decir que vivimos en santidad? ¿Cuál es la medida o cuál es, verdad, la clave que podamos nosotros identificar para poder decir que vivimos en santidad? Y bueno, creo que la Biblia es muy clara en este sentido. Porque la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos y el seguir sus instrucciones, eso hace que Dios se ponga contento con cada uno de nosotros, y eso nos hace vivir en santidad. Amén. Santidad, apartados para el Señor, únicamente para Él. Y cuando tú y yo obedecemos, hermanos, cuando usted y yo obedecemos a sus mandamientos, seguimos sus instrucciones, entonces alegramos el corazón de Dios. Sin embargo, hay un problema con muchos creyentes, que aunque tienen un conocimiento intelectual de quién es Dios, su vida no vive del todo en la obediencia de Dios. Vea, esto es importante poder notarlo. Aunque muchos que se sientan en un lugar como este, en otros lugares grandes, tienen un conocimiento de Dios, su vida no está de acuerdo a la obediencia a la palabra. Su vida no va de acuerdo con la obediencia que demanda la palabra del Señor para cada uno de los que somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos vivir en santidad. Y Dios nos ha llamado a poder vivir en santidad. Uno de los propósitos que tenemos usted y yo como cristianos es vivir en santidad. Amén. Vivir apartados para el Señor. Qué complicado es esto, qué difícil es esto para muchas personas, porque no podemos vivir apartados únicamente para el Señor. Amén. Y es ahí donde nos encontramos con algunos conflictos. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 14. Dice que sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Y la santidad no se refleja externamente. Esto es un error que se ha cometido durante años. Hemos pensado que la santidad se refleja en mi exterior. Los hombres religiosos en el tiempo de Jesús fueron confrontados por Jesús porque ellos exteriormente o externamente mostraban una santidad, una aparente santidad. Mostraban apariencia, ¿verdad?, de piedad. Sin embargo, el Señor los confronta y les dice: por dentro hieden. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Porque por fuera estaban muy bien vestidos y todo mundo pretendía llegar a ese puesto. Querían los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos los escribas. Eran, ¿verdad?, puestos que muchos judíos pretendían, ¿verdad?, añoraban, buscaban. Y estos hombres, ¿verdad?, mostraban una vestimenta ante todos los que los veían. Pero el Señor Jesús, que conocía perfectamente el corazón de cada uno de ellos, dijo: ustedes solamente por fuera aparentan, pero por dentro no hay tal santidad. La santidad no se demuestra externamente. Ahora, no me malinterprete, porque quiero decirle que cuando hay santidad en nuestro corazón, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo profundo de nuestro corazón se ve reflejado a nuestro exterior. Amén. Pero debe de haber una conexión entre nuestro interior y nuestro exterior. Lamentablemente, mucha gente trata de aparentar exteriormente la santidad. La santidad, y no es de esa manera. Lo digo con todo respeto, pero mire, en los años 80,
cuando nosotros estábamos pequeños y íbamos a la iglesia, la santidad se representaba con un velo en la cabeza, ¿sí? Y se ponían, ¿verdad?, las hermanas un velo en la cabeza, lo digo con todo respeto. Sin embargo, sus vidas no eran acorde a lo que tenían puesto en su cabeza, ¿sí? Las faldas largas, los velos en la cabeza, los varones, ¿verdad?, con su corbata. Me decía Abdiel, bueno, creo en esa época de los 90, ¿verdad?, todo el mundo con corbata y tratábamos de aparentar, ¿verdad?, que la santidad era de esa manera, ¿sí? La santidad no se ve de esa manera. La santidad se ve en la actitud de mi corazón, en las palabras que hablo, en la forma en la cual me comporto, en la forma en la cual enfrento las situaciones que vienen a diario a mi vida. Y yo le dije, ¿y cómo viene la santidad? A través de la obediencia a la palabra. Amén. Cuando usted y yo obedecemos a la palabra, entonces por naturaleza usted y yo vamos a hacer lo correcto, y entonces mostramos esa santidad, que es ese ser apartado únicamente y exclusivamente para Dios. Y Dios desea que usted y yo seamos santos. Amén. ¿Sí está conmigo? Después de esto que acabo de decir, quiero que podamos ver algunas cosas, porque hay gente que cree que Dios es un Dios malo. Por eso cantamos hace un momento, tú eres el Dios que adoramos. Inicié diciéndole que usted y yo, entre más conocemos a Dios, más sabemos de Él, más sabemos, ¿verdad?, lo que Él espera de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay conceptos, hay declaraciones fuertes de personas que no tienen el conocimiento de Dios y que hablan muy mal de Dios. Hace unos días atrás, ¿verdad?, ponían en Facebook el orar, o si podían dar información sobre un pequeñito que había sido robado, que se lo habían robado. Y dentro de los comentarios, ¿verdad?, decían, Dios no existe, porque si Dios existiera no se hubiesen robado a ese niño. Y yo me dieron ganas de poder contestar, pero dije, no es la manera. Y oré por el niño, pero oré por ese comentario, por la persona que había hecho ese comentario. Y decía, Señor, permite que ese corazón pueda conocerte, que ese corazón pueda conocerte a ti. Porque mi expresión o la expresión o el comentario que muchas veces hago habla de que no conozco en realidad a Dios. Y Dios es un Dios santo, lo cantamos. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios poderoso, y entre más lo conocemos, más sabemos qué es lo que pasa. Y mire, ahí en Primera de Samuel capítulo 15, vaya conmigo por favor, Primera de Samuel capítulo 15, del versículo 1 al verso 3. Glorioso el nombre del Señor. Hay una instrucción que Dios le da a Saúl. Seguramente lo hemos leído. Y yo le dije que la santidad viene a través de ¿qué, hermanos? De la obediencia. ¿Y qué dice el encabezado de esos versículos? Saúl desobedece, ¿y qué pasa? Y es desechado. Amén. Lo hemos leído en algunas otras ocasiones. Dice así, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, diga conmigo, está atento. Otra vez, está atento a las palabras de Jehová. Esto es importantísimo. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Hasta ahí solamente. Mire, Dios le dio una instrucción ahí a Saúl a través del profeta, y le dijo, ¿verdad? Recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos iban a la tierra prometida, y entonces por ahí los amalecitas no les permitieron poder pasar por ahí, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a mencionar algunas cosas, pero la pregunta aquí es, ¿Dios es cruel o Dios es un Dios misericordioso? Usted y yo podemos decir que es misericordioso porque creo que le conocemos. Pero aquellas personas que puedan leer este versículo y puedan decir, o sea, ese es el Dios que tú me estás
compartiendo? Ese es el Dios del cual tú me hablas, un Dios que mata niños, un Dios que mata mujeres. ¿Lo has escuchado? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad que sí? Pero lo dicen porque no conocemos a Dios, ¿sí? Porque, o mejor dicho, porque no conocen a Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos qué contestarle porque tampoco conocemos a Dios. Y en la medida en la cual usted y yo lo conozcamos, hermanos, vamos a poder dar una respuesta y vamos a poder dar a conocer al Dios de amor y Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿por qué pide esto? Dios es un Dios de misericordia. Entonces, ¿por qué no perdonó a estas personas? ¿Sí? Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Hay mucha gente que pregunta, a ver, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué mandó matar a toda esa gente? Aún a los de pecho, dice ahí. Ellos que tenían la culpa, ¿por qué los mandó matar? Y esta es una pregunta constante. ¿Qué pasó aquí? Dios es un Dios de amor. ¿Y por qué entonces permite esto? Dios es un Dios santo, lo cantamos. Diga conmigo, Dios es santo. Otra vez, Dios es santo. Y en esa santidad, hermanos, Él no permite maldad alguna. Él no permite pecado alguno. Amén. Cuando hablamos de que Dios es santo, es Dios sin mancha, sin error. No hay error en Él. Dios no se equivoca. Amén. Dios no falla. ¿Cuántos creen esto? Y mire, Dios le ordena a los israelitas que destruyan ahí a los cananeos, que destruyan a los amalecitas, hasta exterminarlos por completo. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, anótelo y usted lo puede leer también en casa. En Deuteronomio 7, ahí lo podemos ver. Y Dios les pide que exterminen a los amalecitas, ¿sí? A los cananeos, a todos. Cuando Dios le pide ahí a Noé que construya el arca, ¿verdad? Y que pueda hablarles que viene un diluvio, después de que el Señor cierra la puerta, ¿qué pasó con toda esa gente que estaba ahí? Dios la exterminó, ¿verdad que sí? Todos murieron. ¿Qué pasó? ¿Dónde está entonces el Dios de amor del cual tú me hablas? Si Dios exterminó a toda la raza humana, ¿por qué? A través del diluvio. Y todos esos versículos son tomados por mucha gente que vive en contra de Dios, o que está buscando estar en contra de Dios, para atacar a los cristianos, para atacar a Dios, para hablar mal de Dios y decir, ¿ya ves cómo Dios sí es un Dios malo? ¿Sí? Y el explicarle al hombre la grandeza de nuestro Dios es muy complicado. Hemos leído, ¿verdad?, ahí en Corintios, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque solamente se disciernen espiritualmente. Amén. Y el hombre natural, el hombre que no tiene, cuando hablamos del hombre natural, lo hemos estado explicado en el curso, el hombre que no es nacido de nuevo no lo entiende. Amén. Pero aquel que es nacido de nuevo puede entender las cosas, lo vimos el domingo, aún lo profundo de Dios. Amén. Lo hemos estado explicando, así que hago una pequeña pausa para que usted pueda venir con nosotros a los cursos. ¿Sí? ¿Cómo ve? Si no vienes porque ya lo sabe, ¿verdad? ¿No? Bueno, ahorita le hacemos un examen, ahorita los sugieres van a pasar las hojas. ¿Sí? Tenemos que buscar y conocer más y más a Dios. Amén. Y mucha gente toma esto para tratar de atacar y estar en contra de Dios. Y qué complicado es hablarle a un hombre que dice que es ateo. ¿Sí? Hay mucha gente que dice soy ateo, gracias a Dios. Imagínense. Y se paran en esa línea, ¿verdad? A una mujer que no cree en Dios es complicado porque no lo entienden del todo, ¿sí? Dicen que la Biblia es un libro sanguinario. Dicen que la Biblia es un libro, ¿verdad?, de fábulas. Y usted y yo creemos que es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es la palabra de Dios. Y mire, estas acciones bíblicas en este tiempo serían tomadas, ¿verdad?, en contra de los derechos humanos. ¿Sí o no? Sí. Muchas de las cosas que leemos. Entonces, no podemos, ¿verdad?, hacer entender a una persona que no es nacida de Dios, no entiende las cosas, porque para ellos les son locura, dice la Escritura. ¿Sí? Y por más que quieras explicarles, no puedes hacerle, no puedes darlo a conocer. La Biblia dice que no contiendas con un necio. Amén. Y habla de esas personas que están, ¿verdad?, empeñadas en decir, no, es que Dios es malo, Dios es malo. Si pudiésemos conocer un poco al Dios de misericordia, al Dios de gracia, nos daríamos cuenta el porqué de muchas cosas. Amén. Pero Dios es bueno. Bendito el nombre del Señor, porque nosotros a la luz de la Escritura podemos entender, ¿verdad?, el porqué de todo esto y que Él tiene todo bajo su control. La Biblia no nos oculta, ¿verdad?, estos eventos violentos que se encuentran aquí, y hay un porqué.
Dios pudo haber, ¿verdad?, quitado estas cosas y haber dicho esto no lo pongas, pero Dios lo puso con un propósito. Y cada una de las cosas escritas es para que usted y yo podamos entender y no cometer esos errores y no caer en esas cosas. Amén. Porque vuelvo a repetir, Dios es un Dios santo. Diga conmigo, Él es santo. Él es puro. Bendito el nombre del Señor. Él no tiene absolutamente nada que ver con el mal. Atención con esto. Él no tiene absolutamente nada que ver con el mal. Hace como 2 meses atrás, un poquito más, hablamos de Lucifer. ¿Se acuerdan? Y dimos la enseñanza aquí de este ser que fue desechado del cielo. No sé si se acuerdan, ¿sí? Estuvimos dando también esta enseñanza y vimos que él está en contra de todo lo que da gloria a Dios. Y él está en contra, ¿verdad?, de las cosas buenas que Dios hace. Entonces Dios no tiene nada que ver absolutamente nada con el mal. Dios, escúcheme bien, Dios no tiene nada que ver absolutamente con la mentira. Dios no tiene nada que ver absolutamente con el engaño. Nada con la inmundicia, hermanos. El carácter de Dios es puro y Él rechaza el pecado. Amén. Él rechaza el pecado. Y esto es lo que muchos congregantes, mucha gente no ha logrado entender. Sí, Dios nos ama y hoy en día el mensaje en muchos lugares es: no importa cómo seas, ven a los pies de Cristo. No importa, reúnete, no importa, sirve, no importa, haz esto, no importa. Claro que Él nos recibe, pero Él nos ama tanto, y lo he dicho desde este lugar muchas, en repetidas ocasiones. Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar así. Él quiere transformarnos de gloria en gloria, porque Él es santo, porque Él es puro. Amén. Y Él no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Y Dios es misericordioso, y Dios es santo, y Dios es amor, pero también Él es un Dios justo. ¿Sí lo cree? Él es un Dios justo y su justicia está recargada sobre el amor. Amén. Nada de lo que Él hace lo hace fuera de sí, hermanos. Esto quiere decir que Dios tiene que castigar, ¿verdad?, al pecador. O sea, aquel que se pone en su contra, aquel que dice: voy a pecar deliberadamente. O sea, yo sé que esto no es correcto, pero yo lo quiero hacer y hay consecuencias. Y mira, seguimos dentro del tiempo de la gracia y tenemos que dar gracias a Dios por ello, porque seguimos dentro de ese tiempo, ¿verdad?, de la gracia. Llegará el momento. Hoy Jesucristo está como abogado defensor y la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay mucha enseñanza en eso, ¿sí? Pero llegará el momento en el cual se acabe el tiempo de la gracia y Jesús ya no será abogado defensor, ahora será el juez. Amén. Y ya no habrá oportunidad más, porque Él es un Dios justo. Mira, Él es justo, pero antes de su justicia viene su amor y su misericordia. Amén. Y por eso nos ha dado tantas oportunidades para poder aprovechar su amor y su justicia y su misericordia. Llegará el tiempo en el cual Él esté sentado en su trono para juzgar y ya no habrá otra oportunidad. Y ese juicio que hará sobre las naciones y ese juicio que hará sobre cada persona que se pare delante de Él será en base a su amor, su gracia, su misericordia. Amén. Por eso es importante que podamos entenderlo. Dios es justo y hay, ¿verdad?, castigo para el que peca deliberadamente. Si alguien comete un delito, ¿sí?, pues de oficio la ley los persigue, ¿no? ¿Sí es así o no? Bueno, últimamente, o verdad, en estos últimos tiempos estamos tan arrevesados, pero debería de ser así, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley fue ofendida, porque la ley fue violada y por eso se emplea un castigo. ¿Es así o no? Cuando uno quebranta una ley, se hace acreedor a un castigo. Y entonces Dios, hermanos, ¿verdad?, en ese tiempo de gracia o en este tiempo de gracia nos ofrece su misericordia, pero llegará el momento en el cual emplea un castigo sobre todos aquellos que no quisieron. El trono de Dios está cimentado en su justicia, bendito su nombre. Y cuando una persona deliberadamente comete un acto de pecado, ¿sí?, entonces está violando, ¿verdad?, la ley de Dios. Y hay un castigo de oficio, como decíamos hace un momento. Pero Dios es santo. Dios es santo y justo. Y Dios es misericordioso. Y tiene piedad y se complace en perdonar a todos aquellos que se arrepienten. Amén. Vea qué grande es nuestro Dios. Por eso la expresión de muchas personas al decir es que Dios es un Dios malo, es porque desconocen a Dios. Pero en la medida en la cual lo conocemos, vamos a saber
quién es Él. Y mire, Dios mandó exterminar a los amalecitas porque eran pueblos que estaban metidos totalmente en depravaciones, en pecados terribles, que simplemente no querían dejarlos, ¿sí? No querían cambiar. Cuando Dios manda a Jonás a predicarle a Nínive y a decirle que les va a destruir, dice que el rey de Nínive habló, ¿verdad? Escuchó las palabras de Jonás y entonces mandó a hablarle a todo el pueblo, y dice que aún los animales, ¿sí? Hasta los animales, grandes, chicos, personas grandes, chicas, ¿verdad? De toda edad, ¿verdad? De toda clase social, y aún los animales, dice que tuvieron ayuno delante de Dios y se postraron delante de Dios. ¿Y qué pasó con Nínive en el tiempo de Jonás? Fue perdonada. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso. Y cuando Dios ve el corazón arrepentido, realmente, hermanos, Dios perdona. Aquí hay una enseñanza grandiosa. Mucha gente dice: es que Dios es tan malo. No, no, no. Cuando tú y yo nos arrepentimos sinceramente, Dios es misericordioso y perdona el pecado. Amén. Pero mire, Dios le dice, ¿verdad?, que tienen que destruir aquí a los amalecitas. Dios escoge al pueblo de Israel. Él lo escogió, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé. Él lo escogió, lo escoge para sí y dice: yo quiero que tú seas un pueblo santo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Un pueblo que no te contamines con nada. Por eso Dios le dice: no puedes casarte con una persona que no pertenece al pueblo. Y hay razones grandes por las cuales Dios habla eso, porque los pueblos de la tierra estaban, ¿verdad?, orillados a hacer lo incorrecto. El día domingo hablamos esto, ¿sí? Decíamos que el estar en nuestra naturaleza nos lleva a hacer cosas en contra de Dios siempre, ¿sí? En la naturaleza de pecado. Y los pueblos no honraban a Dios, no querían, ¿verdad?, obedecer a Dios, no conocían a Dios, y esa naturaleza de pecado los llevaba a hacer cosas abominables delante de Dios, cosas terribles delante de Dios. Y por eso Dios dice: yo te voy a escoger a ti y yo quiero que tú seas un pueblo santo, apartado para mí, que no te contamines con las cosas que allá afuera se están dando. Y mire, bendito el nombre del Señor, porque cuando el velo se rasgó de arriba abajo, tú y yo tuvimos acceso a la misma presencia de Dios, y Él nos escogió a usted y a mí. Pero no solamente nos escogió nada más porque sí. Escúcheme bien, por favor. Dios nos escogió para que usted y yo seamos un pueblo santo. Amén. Ya bajaron los amenes. Yo dije: Dios nos escogió, amén, gloria a Dios, para ser un pueblo santo. Híjole. Dios desea que usted y yo podamos vivir apartados para Él. Sí. Hay veces que sí dejamos unas cosas, pero otras no. No, tenemos que dejarlo todo por seguir a Cristo. Todo. Porque Él nos escogió. Bendito el Señor. Y cantamos: Jesús, a ti la gloria, porque tú moriste por mí en la cruz. Y cantamos, ¿verdad?, es que Él fue a la cruz, y eso nos conmueve. Pero ¿sabes por qué fue a la cruz por ti y por mí? Para que fuésemos un pueblo santo. Yo puedo cantar 1000 veces: gracias por la cruz, Dios, pero estar haciendo cosas que no son correctas allá afuera y no sirve de nada, hermanos. No estoy valorando el sacrificio de Jesús, porque no estoy viviendo en santidad. El decir gracias por la cruz, creo que me hace entender por completo que yo vivo únicamente para Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si siente que se duermen esta noche, levante la mano y diga: gloria a Dios, así, gloria a Dios, así, y despierta a todos los que, ¿sí? Amén. ¿Sí está bien? Ok. A ver, todos con su mano arriba. Muévala de un lado a otro. Sí. Ok, bájela, gracias. Está conmigo en esta noche. Qué grande es nuestro Dios. Y mire, Dios escoge, ¿verdad?, a su pueblo para que viva en santidad. Por eso Dios nos escogió. Mire, Dios no te escogió a ti, no me escogió a mí por ser buenos, no, porque éramos los mejores. No nos escogió por eso, o por ser bellos o bellas. Nos escogió por su misericordia, por su gracia, por su fidelidad, para que usted y yo viviéramos apartados para Él. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, le pregunto: ¿estamos entendiendo el propósito del ser llamados cristianos? ¿Sí lo entendemos? Yo soy cristiano
porque Él me escogió para su única y exclusiva posesión. Amén. Para su servicio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, esta gente de la cual habla la Biblia era gente violenta, era gente sanguinaria. Eran pueblos que no conocían a Dios y que hacían tenían prácticas terribles. Los amalecitas, los cananeos, los jebuseos, ¿verdad? Esa tierra de Canaán, toda esa tierra, ¿verdad? Ahora llamada Palestina, estaba situada cerca de Egipto. Y los egipcios tenían prácticas, ¿verdad?, terribles también, ¿sí? Que bueno, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, y Egipto era un lugar muy estratégico, ¿sí? Eran lugares importantes, ¿verdad?, de paso hacia el desierto, ahí los amalecitas, los cananeos, y había guerras constantes entre esos pueblos. Por ejemplo, los amorreos, ellos fueron los que dieron origen al antiguo imperio babilónico, ¿sí? ¿Ha escuchado de los babilónicos? ¿Sí? Y tuvo su auge ahí en Nabucodonosor, ¿sí? Babilonia, ¿sí? Los patriarcas en esos lugares, Jacob, ¿verdad?, ellos vivieron en Egipto, y cuando hubo hambruna, bueno, fueron para allá. Y las religiones y las prácticas que hacían en esas regiones, ¿verdad?, comenzaron a introducirse dentro del pueblo de Israel. Por eso el Señor, ¿verdad?, les dice: no, ustedes tienen que salir de ese lugar. Y ellos, ¿verdad?, eran escogidos para Dios, pero en esas regiones, ¿verdad?, en esos lugares tenían dioses. Ahí había un dios llamado Baal. Usted y yo hemos escuchado de ese dios Baal. Un dios llamado Moloch. Y este tenía un rostro de animal con las manos extendidas. Y vea, el rostro de animal con manos extendidas. Y los amalecitas, ¿verdad?, y todos ellos, lo que hacían en esas manos de ese Dios era sacrificar a los niños. Los ofrecían a ese Dios, ¿sí? Asesinaban a los niños, mataban a los hijos. Ese Dios Baal tenía una esposa llamada Astarte, y esa diosa era una diosa que estaba desnuda. Y los templos de Baal y Astarte los construían uno al lado del otro. Y en estos templos había sacerdotisas, ¿verdad?, prostitutas, ¿sí? Y que vivían dentro de esos templos y que tenían prácticas de prostitución. Había sodomitas que eran prostitutos, hombres, ¿verdad?, que se prostituían de la misma manera que esas sacerdotisas dentro de los templos, y según ellos esa era una práctica de adoración a sus dioses. Vea qué terrible. Esto era lo que pasaba. Entonces la adoración a esos dioses, a Moloch y a Astarte, ¿verdad?, consistían en hacer orgías de manera escandalosa, ¿sí?, dentro de esos templos. Eran centros de vicio, esos lugares. Eran centros de vicio y de degeneración inimaginable, ¿sí? Había prácticas terribles en esos lugares. Los arqueólogos, ¿verdad?, confirman esto, porque han encontrado algunas ruinas donde encontraron un lugar donde había cadáveres de niños que habían sido sacrificados, ¿sí?, en esa región. Y bueno, había una práctica dentro de muchas de ellas, había una práctica llamada sacrificio de los cimientos. Y consistía que cuando iban a echar los cimientos de su casa, ¿verdad?, estas tribus, estos pueblos, ofrecían a su Dios alguno de sus hijos, ¿sí? Ofrecían a su Dios. Cuando iban a construir, ¿verdad?, los cimientos, lo entregaban en sacrificio y eran depositados, los restos eran depositados junto los cimientos. Ahí los ponían, ¿sí? Y la creencia era que entonces tendrían un hogar fortalecido y un hogar bendecido, ¿sí? Vea las prácticas que tenían esos pueblos. ¿Sí está conmigo? Y también los arqueólogos encontraron muchas imágenes de estos dioses que eran 100% imágenes pornográficas, de pornografía, ¿sí? Porque esto era, ¿verdad?, lo que se practicaba en ese lugar. Entonces, tratando de influir en todos aquellos que visitaban esos templos, por eso había sacerdotisas, por eso había sodomitas, había homosexuales, había prostitutos y había, bueno, todo este tipo de prácticas sexuales fuera de orden, ¿sí?, que Dios el Dios santo de Israel, yo le dije que Dios es un Dios santo, ¿verdad que sí?
que no permitía. Y entonces todas esas naciones practicaban estas cosas. Otra costumbre que tenían era que mataban a alguno de sus hijos también como control para poder dejar una mejor herencia. O sea que si alguien tenía unos 3, 4 hijos, mataban a uno de ellos para que se quedaran con menos y les tocara mejor herencia. ¿Sí? ¿A quién se echa usted? A ninguno, ¿eh? O sea que entre menos hijos, mejor, ¿verdad? Les tocaba herencia. Entonces esas eran prácticas que se llevaban. Vea, ¿bajo qué contexto ahora estamos escuchando esto? ¿Sí? Las personas dicen: es que Dios es un Dios malo. ¿Cómo permitía que exterminaran, hasta aún a los de pecho, a los bebecitos? ¿Cómo permitía esto? Bueno, estamos viendo de dónde se desprende todo esto. Y bueno, hoy en día se sigue dando esto, ¿verdad? En muchos países. Esta práctica de control, ¿verdad? Natal, no sé, de no permitir que tengan muchos hijos, hoy se da. El aborto, ¿verdad? En muchos países no permiten tener más de 2 hijos, ¿sí? Y vea, hoy se sigue dando todo este tipo de prácticas. Y si Israel se hubiese contaminado con estas prácticas, entonces no hubiese sido un pueblo santo. Amén. Israel fue escogido por Dios como un pueblo santo. Y si hubiese permitido esas prácticas dentro de su pueblo, entonces no hubiesen sido un pueblo santo. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte? ¿Qué pasó? Dice que cuando bajó ya estaban haciendo fiesta. Dice: alarido de pelea escucho en el pueblo. No es alarido de pelea, es que el pueblo, ¿verdad? Son voces de fiesta, voces de júbilo, voces de desenfreno. Esa palabra de fiesta habla de que estaba el pueblo totalmente desenfrenado, y algunas de las prácticas que estaban haciendo allá abajo eran de prostitución. ¿De dónde sacaron eso? Mucha gente que salió de Egipto se introdujo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y llevaban esas prácticas y dijeron, como ellos estaban acostumbrados a hacer esas prácticas con sus dioses, pensaron que el Dios de Israel era algo similar, y por eso levantaron y construyeron un becerro de oro, y por eso tuvieron esas prácticas sexuales fuera de orden. Y cuando Moisés baja y ve esa situación, usted y yo sabemos la historia. ¿Qué es lo que pasa? Dice que arroja las tablas de la ley sobre ese becerro, y dice que la tierra se abre y son tragados vivos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es un Dios santo. Amén. Gracias a Dios porque seguimos dentro de su misericordia. Pero ¿a cuánta gente se la tragaría viva la tierra? Porque tenemos prácticas que no son correctas delante de Dios. Y Dios es un Dios santo. Amén, hermanos. Toda la gente que no tiene a Cristo no lo entiende. Y hay mucha gente que asiste a una iglesia y que no ha tenido un nuevo nacimiento y que tampoco alcanza a entender esto. Por eso es importante que si usted y yo estamos en este lugar, podamos abrir nuestro corazón y podamos decirle: Señor, yo quiero conocerte más. Y aprovechar este tiempo de gracia para poder meterme contigo. Amén. Por eso es que Dios nos habla y nos dice: tengan cuidado constantemente. ¿Ya se da cuenta por qué? Hay mucha gente que se enoja y dice: ay, otra vez. A ver, espérese, antes de que diga otra vez, mire, escuche. ¿Sabe por qué? Porque Dios te escogió para ser un pueblo santo. Y por eso Dios nos dice una y otra vez: tengan cuidado, no hagan esto, dejen de hacer esto más, porque Él nos escogió. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Porque hay ciertas costumbres, ciertas cosas que aparentemente son insignificantes, pero que en realidad nos pueden llevar a la destrucción. Y mire que el enemigo es tan astuto que se ha metido sutilmente a través de muchas cosas dentro de las congregaciones. Y hay mucha gente que sirve, mucha gente que predica, mucha gente que toca un instrumento, mucha gente que da una lección con los niños, mucha gente que asiste a las congregaciones teniendo prácticas que no son correctas. Y yo creo que es tiempo de poder meternos con Dios y dejar de practicar cosas que no son correctas, porque Dios me llamó para ser un pueblo santo. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se da cuenta que Dios es un Dios soberano? Ahora entendemos por qué Dios quiere que seamos santos, hermanos. ¿Sí? Porque Dios quiere que a través de usted y a través de mí, los pueblos de las naciones puedan conocer al Dios Todopoderoso. Imagínense si el pueblo de Israel se hubiese contaminado con muchas cosas, y lo hizo en repetidas ocasiones. ¿Sí? Pero Dios en su misericordia los perdonaba.
Pero si el pueblo de Israel se hubiese ido ya definitivamente, ¿verdad?, a eso, entonces muchas naciones no creerían. Por eso dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero entonces el Señor diseñó un plan perfecto, y gracias a Dios, porque dentro de ese plan perfecto estamos usted y yo. Pero a todos los que les recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, pero no nada más para que sigamos practicando lo mismo que la gente de allá afuera, sino para ser un pueblo santo. Por eso es que constantemente hablamos desde este lugar: vamos hermanos, vamos hermanas, porque Dios nos llamó a ser santos. Amén. Y la gente se enoja y la gente dice: es que no puede ser posible, es que qué exagerados. No, hermanos, Dios me llamó a ser santo. Y si yo entiendo eso, voy a vivir una vida íntegra delante de Dios. Y si yo como padre de familia entiendo eso, voy a hacer que los míos puedan vivir en esa integridad con Dios. Y si yo como esposo voy a buscar que mi esposa sea íntegra, y usted como esposa va a buscar que usted pueda vivir en integridad, y su esposo y su familia también. El problema es que no lo hemos entendido en su totalidad. Pensamos que tenemos derecho a vivir, a ser y a lograr alcanzar tantas y tantas cosas. Y está bien, Dios nos dio un libre albedrío, pero recuerda siempre que Dios te llamó y me llamó para ser un pueblo santo. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? A través de usted y a través de mí. Y si nos contaminamos con prácticas que no son correctas, yo le pregunto: ¿cómo podemos dar a conocer a Dios? ¿Cómo podemos dar a conocer a Dios? No podemos dar a conocer a Dios. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual. Y le decimos: pero yo le voy a compartir de Cristo. ¿Cómo le vas a compartir de Cristo si tú mismo no lo conoces? Porque si lo conocieras, entonces no llevarías en práctica eso. No lo harías, porque conoces a Dios. Pero la gente no lo entiende, y la gente se pone, ¿verdad?, en esa línea y dice: no. Tienes que conocer que somos llamados a ser un pueblo santo. Y bueno, la decisión está en cada uno de nosotros. Y muchas veces se da un mal testimonio. ¿Cómo van a conocer a Dios de esa manera? Mucha gente pregunta: pues es que, ¿por qué ustedes no hacen esto y esto? ¿Sí? No sé si le ha preguntado: ¿por qué tú no haces esto? Yo conozco cristianos que sí lo hacen. Yo conozco gente cristiana que se iba a los 15, a las fiestas, y que y esto y el otro, y a las tardeadas, y a la feria, al baile y todo. Yo conozco gente cristiana que lo hace. Déjeme decirle que esa no es gente cristiana. Esos no son cristianos. ¿Sí? Simpatizan con el evangelio, les gusta escuchar, les gusta cantar, pero hasta ahí. Porque una persona verdaderamente cristiana entiende que ha sido llamada para poder vivir en santidad. Amén. Y Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el ser cristiano no es chispas, ya voy a dejar de ser feliz. Ahora soy cristiano, ya no puedo hacer esto y el otro y esto más. Y mucha gente piensa eso. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, dice que Dios nos da la capacidad de disfrutar de cada una de las cosas que están a nuestro alrededor. Amén. Dentro del orden correcto, el ser cristiano es maravilloso. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Amén. Entonces, mucha gente dice: prefiero no ser cristiano, porque híjole, voy a tener que dejar esto y esto y esto y esto y esto, y mejor así me quedo. ¿Sí? Yo les diría a esas personas: conoce a Jesucristo. Conoce a Jesús y no te vas a arrepentir, porque el tener a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad?, es lo mejor que pudo habernos sucedido. Amén. Pero muchas iglesias, muchos corazones, ¿verdad?, han permitido costumbres y tradiciones que entren a la iglesia. ¿Sí? Que entren a la iglesia. Y es que son mis amigos, hermano, ¿y cómo los voy a dejar si tenemos? Da testimonio que realmente amas a Jesús. Y no seas partícipe de cosas que no tienes que andar haciendo. Esa es la palabra real, la palabra tajante. Pero nosotros siempre queremos acomodarle y siempre buscamos un pretexto para poder hacerlo. Y sabes, eso me habla que realmente no conocemos a Dios. Porque cuando yo conozco a Dios, yo no tengo que andar yendo a lugares que no me corresponden y haciendo cosas que no me corresponden. Amén. Y podríamos hablar muchísimas cosas, pero lo veo muy contento y no quiero hacerlo enojar. Entonces,
por primera vez no lo veo muy enojado conmigo, entonces pues mejor me quedo así. Porque podríamos hablar de muchas cosas y que permitimos y que toleramos y que dejamos. ¿Sabes una cosa? Te lo digo con todo respeto, no conoces a Dios. Conoce a Dios, conozcamos a Dios. Y en el momento en el cual conozcas a Dios, vas a tomar una decisión determinante. ¿Sabes qué? Esto no es correcto y lo dejamos de hacer. Y no hay opciones. Esposa, esto no es correcto y lo dejamos de hacer. Pero es que lo dejamos de hacer. Hijos, esto no es correcto y lo dejamos de hacer. Pero papá, pero no es correcto y lo dejo de hacer. Pero tengo miedo. Tengo miedo. Me da miedo enfrentar a mi esposa, a mis hijos, o la esposa le da miedo enfrentar al esposo y dice, no, en su tiempo, a su tiempo, Dios. Y yo te pregunto, ¿y si se acaba el tiempo, qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cuentas vas a dar delante de Dios? Por no tomar una decisión determinante y decir, esto no es correcto. Dios nos llamó a vivir en santidad. Pero si tú no tienes en claro que Dios te llamó a vivir en santidad, bueno, está bien, tú vas a seguir permitiendo cosas que no son correctas. Y no me estoy yendo exagerado, aquí lo dice la Biblia. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Por eso, por esa razón era necesario borrar esas prácticas, ¿sí? Por esa razón Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, ¿se acuerdan? Sodoma y Gomorra tenían prácticas terribles. Y a lo mejor usted puede decir, hermano, pues nosotros no llegamos a tanto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dios es un Dios santo. Recordemos esto cada noche, cada día, cada mañana. Dios es un Dios santo. Amén. Y por eso Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. Y por esa razón también Dios extermina a los cananeos. Mire, ahí en Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Vamos rápidamente a leer esa parte. Deuteronomio 25, 17. ¿Sigue conmigo? Gloria a Dios. Y vamos a leer hasta el 19. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Mire, hago una pequeña pausa. Aquí yo le dije al principio que mucha gente dice, no, Dios es un Dios malo. ¿Cómo permite que destruyan a los niños? ¿Cómo permite que destruyan a las mujeres? Bueno, vamos a ver el contexto del por qué permitió eso. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Mire que cuando el pueblo de Israel iba caminando en búsqueda de la tierra prometida, Dios los llevaba. Mire, todos los hombres valientes iban en la parte de adelante. Iban abriendo brecha, los hombres valientes, los hombres de guerra, todos los varones iban, ¿verdad? Abriendo brecha. Y en la retaguardia iban los más débiles. ¿Quiénes eran los más débiles? Los ancianos, las mujeres, los niños, los que estaban enfermos, ¿sí? Los que estaban lisiados. Todos ellos eran llamados los débiles. Entonces los hombres fuertes iban, ¿verdad?, por delante, y los débiles iban atrás, ¿verdad?, esperando que los hombres fuertes abrieran brecha, y ellos continuaron por el camino. Pero entonces, hermanos, todos los amalecitas, ¿verdad?, llegaron por atrás con el pueblo de Israel, y ellos no esperaban eso. Y entonces ellos comenzaron a matar a los niños, a las mujeres, comenzaron a matar a los débiles, a los enfermos. Esto fue lo que pasó. Y Dios le dice, acuérdate de lo que hizo Amalec, ¿sí? Entonces el contexto de lo que dicen, ¿verdad?, está equivocado. Es que ¿cómo Dios permite esto? Vamos a leer el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Estos pueblos malvados llegaron por atrás y mataron a todos los débiles. No tuvieron piedad de ninguno de ellos. Dice que no tuvieron temor de Dios. Eran traidores, eran perversos, eran sin piedad, ¿sí? Y entonces leímos ahí en 1 Samuel que Dios le ordena a Saúl destruir a Amalec. ¿Se acuerda? Porque leemos, ¿verdad?, y decimos, bueno, Saúl perdonó al rey de Amalec, ¿sí? Pues hay que tener misericordia,
hay que perdonarlos, hay que, ¿verdad? Pues entenderlos. Dios le dio una orden a Saúl y le dijo: vas a exterminar a todos, mujeres, niños, al rey, todo. Pero Saúl, ¿verdad?, comenzó a actuar según lo que él sentía, y esto es peligroso, según lo que él sentía. Y leímos ahí el encabezado: Saúl desobedece y es desechado. La santidad que Dios demanda de nosotros se ve a través de la obediencia a su palabra. Y cuando tú y yo no obedecemos, entonces no somos llamados santos, porque no estamos viviendo apartados para el Señor, y como consecuencia entonces seremos desechados. Ese es el orden. Amén. Por eso Dios nos invita a poder, ¿verdad?, vivir en santidad. Si usted y yo todavía no destruimos o estamos dejando ahí a un lado, estamos perdonando algunas cosas, ¿verdad?, dentro de nuestro corazón, escúcheme bien, Dios nos va a rechazar. Y aunque tengamos el conocimiento de quién es Dios, si tú y yo no lo dejamos por completo, si no exterminamos por completo esas cosas, entonces no podemos decir que estamos viviendo en santidad. El tema en esta noche se llama viviendo en santidad. Amén. Viviendo en santidad. Y esto es la introducción de esta plática. No es cierto, ¿no? Sí, ay, hermano, la introducción. Espero que podamos entender, hermanos, la verdad de la palabra, porque hay muchos que cuando escuchan la palabra piensan que es porque buscamos un mal para ellos. Otros dicen: no, es que no tienen paciencia. Sí. Es que necesito mucha atención. Lo que necesitamos es dejar de tajo esas cosas que a Dios no le agradan y meternos en verdad con Dios. Eso es lo que necesitamos. Amén. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Muchos se quieren hacer como Saúl, más buenos que Dios. Y si Dios nos ha dicho, y cada uno de los que estamos aquí, a ver, ¿cuántos me están escuchando? Levanten la mano. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dicho lo que tenemos que quitar. No ignoramos. Muchas veces lo queremos pasar por alto y nos hacemos los que, ay, es que yo no sabía. No, Dios nos ha dicho lo que tenemos que quitar. Y si tú no lo has exterminado, ¿sí?, entonces va a pasar lo que pasó con Saúl. Dios dice: tienes que exterminarlo por completo. No puedes dejar nada. Y ahí me puedo imaginar que cuando llegan, ¿verdad?, ahí con los amalecitas y destruyan a los niños, y híjole, y el rey pudo haber dicho: no, por favor, no, perdóname, estoy arrepentido. Dios le había dado una orden a Saúl. Dice: está bien, te voy a perdonar, porque sintió fe en su corazón. ¿Sí? Y cuántas cosas nos hacen ojitos así como que: perdóname, no me dejes, no me saques de tu corazón. Y ahí estamos nosotros: bueno, está bien, pero te voy a dar nomás una oportunidad, ¿vale? Pero mira, quédate aquí quietecito y no digas nada, para que no se den cuenta. Lamentablemente nosotros mismos nos engañamos. Amén. Dios dice: destruye a Amalek. Sí. Y podemos ver cómo el Señor, ¿verdad?, se enoja con Saúl porque perdona al rey de Amalek y trae, ¿verdad?, de lo mejor de Amalek para Dios. Dios le dijo: exterminas todo. Dios no le dijo: toma el botín y me lo traes y me lo ofreces. No, Dios le dijo: exterminas todo. Pero Saúl, en su buena intención para Dios, Saúl porque amaba a Dios, porque decía: no, es que Dios se va a agradar de esto, él comenzó a hacerlo y Dios se enoja con Saúl, ¿verdad? Y ahí a través del profeta le dice: el obedecer es mejor que cualquier sacrificio que puedas ofrecer. Por eso yo le decía que hay gente, ¿verdad?, que trata de aparentar santidad, pero lo que le ofrece a Dios nada que ver con la santidad, porque la obediencia es mucho mejor que lo que podamos decir que ofrecemos. El corazón. Amén. Y muchos, ¿verdad?, tratan de aparentar. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, dice el profeta a Saúl. Escuche, el prestar atención es mejor que el diezmo que pueda dar. El prestar atención es mejor que el servicio que pueda dar. El ¿prestar atención a quién?
a Dios, a sus mandamientos, porque la santidad se ve reflejada a través de la obediencia a su palabra. Y el obedecer y prestar atención es más importante que lo que yo pueda hablar, que lo que yo pueda ofrecer, que lo que yo pueda decir que tengo. El obedecer y prestar atención. Amén, hermanos. Dios, escúcheme bien, a los desobedientes los hace a un lado. Dios los hace a un lado, a los desobedientes. Y ahí, ¿verdad? Samuel le recuerda a Saúl lo que Amalek había hecho y dice: ¿por qué? ¿Por qué los dejaste vivir si Dios te había dicho que los exterminaras por completo? Por eso vuelvo a repetir, la gente piensa que Dios es un Dios cruel, pero hay algo que no quieren ver. No quieren ver, ¿verdad?, que sus prácticas van en contra de los principios de Dios. La gente dice: es que Dios es malo, ¿cómo permite esto? Pero no se dan cuenta que las prácticas que hacían esas otras naciones eran totalmente en contra de Dios y en contra, ¿verdad?, de su prójimo. Y hoy en día, ¿verdad?, Dios nos habla y la gente se enoja en las congregaciones, aquí y en muchas otras más. Bueno, en otras no sé, pero aquí sí. Siempre decimos: aquí no va. ¿Y por qué? Se enojan precisamente por eso. Decimos: ay, no, es que qué malos, qué exagerados. Pero en realidad es que no queremos destruir, no queremos quitar esas cosas. Y por eso, ¿verdad?, ponemos un pero y por eso decimos esto. Y por eso mucha gente que ya no está aquí, que se va: no, es que ahí en Samara así y así. No, la realidad es que no has querido quitar eso que está en tu corazón. La verdad es que no conoces a Dios. Por más que cantes, por más que hables, por más que tengas un servicio, no conoces a Dios. Porque si conociéramos a Dios, quitaríamos todo lo que no le agrada al Señor. Ahora, ¿cometemos errores, resbalamos? Claro que sí, claro que sí. Y estamos en el proceso. Pero hay gente que se ha ido de este lugar y cuidado, y estoy a punto de denunciar uno que otro, porque han estado hablando cosas que no. Y yo le dije: ¿verdad?, venga con nosotros y le decimos cuál fue la realidad de la situación. Y están hablando cosas que no, y se han ido porque no quieren, porque no conocen a Dios. Esa es la realidad, no conocen a Dios. Y han querido justificar su pecado, han querido justificar su situación, ¿verdad?, a costillas de la congregación, a costillas de los líderes. No, es que hay, y muchos de los que están sentados o que vienen sentados a este lugar, todavía les creen. Cuidado, abusados, porque también ustedes van afuera. Esto no es correcto. O somos santos o no lo somos. Así que no permitas esas prácticas, no toleres esa situación. Porque si tú y yo permitimos eso, hermanos, somos partícipes. Entonces te puedo decir a viva voz y con toda la seguridad: no conoces a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Dios es un Dios santo y me ha llamado a vivir en santidad. El pueblo de Israel, mire, ofrecía a los niños, pero para el servicio a Dios, ¿sí o no? Los pueblos otros ofrecían a Dios, los sacrificaban. ¿Y cuál servicio? Pues ya dejaban de existir. El pueblo de Israel, Dios le dijo: ofréceme a tu hijo. Le dijo a Abraham, ¿verdad? Ofréceme a tu hijo. Sí. Pero Dios lo que quería ver en Abraham era la obediencia. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros ofrecemos a nuestros hijos y presentamos a nuestros hijos, es para que ellos puedan servir a Dios y puedan también vivir en santidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Entonces tenemos que entender eso. Yo le pregunto: papá, ¿qué están haciendo sus hijos para el Señor? ¿Realmente los estamos ofreciendo para el Señor? Porque los ofrecimos, pero ya le dejamos toda la cara al Señor. Yo: Señor, tú sabes, yo te lo ofrecí, yo te lo puse en tus manos y tú sabrás qué hacer. No, tú y yo somos administradores. Dios los puso en nuestras manos para poder administrar lo que Él depositó en nuestras manos, y tenemos que llevarles a que ellos puedan vivir en obediencia a Dios. Amén. No le digas: Señor, tú sabes lo que va a hacer, lo que vas a hacer con él. Y cuando Dios lo hace, reclamamos: pero ¿por qué, Dios? ¿Pero por qué? Nos toca a nosotros como papás. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos que aprender a vivir de manera correcta, en santidad, en toda nuestra manera de vivir. Los hijos de los amalecitas, mire, no tenían una esperanza de paz, porque ellos iban a seguir las prácticas de sus padres. ¿Sí? Iban a seguir las prácticas, porque ellos vivían dentro de una cultura depravada, dentro de una cultura llena de inmoralidad, que hoy en día se da en el mundo actual. Por eso tenemos usted y yo que trabajar con nuestros hijos. Amén.
Había incesto, había adulterio, ¿verdad? Ofrecían sus hijos a Moloch, había homosexualismo, había lesbianismo, ¿verdad? El Señor le dice: no te contamines con nada de esto. Y hoy en día esta es una práctica dentro de muchas congregaciones. Yo no sé si has escuchado que ahora, ¿verdad?, hay congregaciones cristianas, ¿verdad?, homosexuales, pastores homosexuales. Esto no es correcto delante de Dios. Esto no le agrada a Dios. Pero la gente dice: no, es que Dios es un Dios malo y los cristianos nos odian. No, 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 no. No es así. Pero el ser cristiano es dejar las prácticas que a Dios no le agradan y vivir en santidad. Eso es ser cristiano. Cuando una persona no está haciendo esto, perdóname, no tendrías por qué llevar ese título. No tendríamos por qué llevar ese título de cristianos. Sí. Y hoy es más común esto dentro, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de las iglesias. Sí. Entonces tenemos que dejar esas prácticas. Amén. No digamos: no te preocupes, Dios te sigue amando. Sí, claro que Dios te sigue amando, pero deja las prácticas que no son correctas. Dios le dijo a la mujer, ¿verdad? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Alguien te condenó? No, ninguno. Yo tampoco. Vete y no peques más. Amén. No lo hagas más. Entonces, si seguimos con prácticas que no corresponden a los escogidos de Dios, seremos cortados, hermanos. ¿Qué hay entre nosotros? ¿O qué hay dentro de nosotros? ¿Cuáles son las prácticas que tenemos todavía? Levante las manos, muévalas de un lado a otro y ya voy a terminar. Sí. Vaya conmigo a Mateo 21:44, por favor. Yo siempre los veo y veo a muchos que están ahí con sus ojos cerrados y digo: híjole, Señor, gracias, porque hacen un doble esfuerzo. Muchos han tenido un día pesado en el trabajo y de repente se nos cierran los ojos, y por más que uno quiere, ¿verdad?, se le va uno y el otro, ¿verdad?, hace guardia, y después el otro, ¿verdad?, abre y hace guardia el otro, y entiendo que estamos cansados y yo sé que Dios le va a bendecir. Amén. Así es de que dígale a sus ojitos bellos y hermosos: ábranse, por favor. Sí, ya vamos a terminar. Amén. Dice Mateo 21:44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Habla ahí la palabra del Señor, habla el Señor ahí que todo aquel que cayere sobre esa piedra, ¿verdad?, será quebrantado. Y qué mejor es que nosotros podamos, ¿verdad?, caer sobre la palabra y que seamos desquebrajados ahí para poder conocerle y poder hacer lo correcto, a que esa piedra caiga sobre nosotros y nos destruya por completo. Amén. Vayamos a la palabra del Señor. Todo aquel que escucha la palabra del Señor, ¿verdad? Hay muchas gentes que se le hace exagerado, sin sentido, y a las personas que se les hace exagerado y sin sentido, ¿verdad?, la roca va a caer sobre de ellos y los va a desmenuzar por completo. Pero si nosotros, hermanos, vamos a la palabra del Señor, la roca que es Cristo Jesús, entonces todas esas cosas van a ser quitadas de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si no cortamos con esas prácticas, va a avanzar como esa enfermedad que se llama gangrena, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa enfermedad? Si avanza, ¿verdad?, contamina toda esa parte. Por ejemplo, si cae gangrena en un dedo, lamentablemente tienen que cortar el dedo, porque si no cortan el dedo van a tener que cortar toda la mano, y si no van a tener que cortar todo el brazo. ¿Sí es así o no? Y va avanzando. Y si no cortamos nosotros con prácticas que no son correctas, va avanzando hasta el momento en el cual pues llegue la muerte, y la muerte espiritual, hermanos. ¿Sí? Y mucha gente está en esa muerte espiritual. Así es que, como respuesta a todos aquellos que están en contra de Dios, que dicen que Dios es un Dios malo, o que era un Dios sádico, un Dios terrible, porque ni siquiera a los niños de brazos, ¿verdad?, perdonó, sino que los mandó matar. Déjenme decirles que esa orden fue un acto de misericordia. Escúcheme bien, fue un acto de misericordia. El haberles quitado la vida a esos niños fue un acto de misericordia. De lo contrario, ellos iban a crecer dentro de una cultura totalmente de pecado, depravada.
Amén. Pero no lo entendemos de esa manera. Y mucha gente, como esa persona que comentó, Dios no existe, porque si existiera no permitiera eso. Hermanos, el pecado y la maldad en el mundo, ¿verdad?, se hacen más fuertes, sino no porque Dios sea malo, sino porque el ser humano no ha querido entregarse por completo a Dios. Y Dios no tiene la culpa. Y muchas veces Dios permite, escuche, no, Dios no manda, muchas veces Dios permite ciertas cosas como un acto de misericordia. Amén. Para que no nos perdamos. Dios es tan sabio, pero si no lo conocemos, vamos a caer en el juicio hacia Dios y vamos a juzgar a Dios y vamos a señalar a Dios como mucha gente. Pero si conocemos a Dios, vamos a ver que Dios es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Dios los libró de pecar a esos niños. Amén. Usted y yo podemos decir, pero ¿qué culpa tenían? Pues yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que no tenían ninguna culpa, pero Dios permitió esa situación para librarlos de toda esa situación de maldad. Amén. Cuando la bomba de Hiroshima y Nagasaki, decían que mucha gente inocente murió, y es cierto. Sí conoce la historia de la bomba atómica. Y cuando es lanzada ahí sobre los japoneses, ¿verdad?, la bomba, mucha gente dijo, o sea, ¿por qué hicieron eso? Pero mire, lamentablemente, ¿verdad?, tuvo que pasar eso para que la guerra se detuviera. De lo contrario, estos hombres iban a seguir, ¿verdad?, matando a más personas. Y cuando cae la bomba fue terrible la situación, pero esa fue la única manera en la cual se detuvo más muertes. Aunque hubo miles de millones de gentes que murieron por la bomba, por la radiación, ¿sí?, muchos más preservaron la vida porque en ese momento se detuvo la guerra. Amén. Y no lo alcanzamos a entender muchas veces. Entonces iban a morir más inocentes y la bomba atómica terminó con la guerra. Entonces, para todos aquellos que dicen que Dios es un Dios sádico, exagerado, si no exterminas esas cosas, habrá más destrucción de lo que imaginas. Amén. Habrá más destrucción. Si no morimos ahora, que decimos, no, es que ¿cómo voy a dejar esto? ¿Por qué voy a morir ahora? Si no morimos ahora, puede haber más destrucción de la que tú te imaginas. ¿Sí? Por eso es importante cortar ahora, exterminarlo hoy. Quizá va a doler un poco, pero escúchame bien, vas a tener vida eterna. Amén. Vas a tener vida eterna. Si tú y yo no terminamos con esto, a ver, papás que estamos aquí, si tú y yo no inculcamos a nuestros hijos que terminen con eso, la pregunta es, el día que el Señor venga, ¿dónde van a estar nuestros hijos? ¿Dónde va a estar nuestra esposa o tu esposo, hermana? Dios nos va a pedir cuentas. Pero por no querer enfrentar la situación hoy, puede haber más muertes el día de mañana. Puede haber muerte eterna. Y Dios no nos llamó a muerte eterna. Dios nos llamó a vida eterna. Amén. Y para poder tener vida eterna tenemos que aprender a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder vivir en santidad tenemos que obedecer a sus mandamientos, tenemos que obedecer a su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Demos gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios ya no actúa así, porque entonces ya nos hubiese destruido. Demos gracias a Dios que su misericordia es nueva cada mañana, dice su palabra. Amén. Ahora lo que tenemos que hacer es, hermanos, obedecer a sus mandamientos, escuchar sus instrucciones, y entonces vamos a ser salvos de toda ira de Dios. Amén. Que va a caer sobre los hijos de desobediencia. Así es que tenemos que exterminarlo hoy. ¿Estará dispuesto a hacerlo? No me responda ahí en su corazón. ¿Estará dispuesto a hacerlo? Sí. La única forma de vivir en santidad es obedeciendo a su palabra. Y tú y yo somos llamados a vivir en santidad. Que ese tema se quede en tu corazón. Llamados a vivir en santidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te envuelva en esta noche. Padre, te damos muchas gracias. Gracias con todo nuestro corazón. Te alabamos, Señor, porque tú eres grandioso, porque tú eres sublime.